Hasta luego. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Profes, por favor, para la grabación, para iniciar la próxima, ¿no? Creo que ya está empezando, empecé la grabación. ¿Ya, profe Esteban? Y yo la detuve y me imagino que la profe Cristian la reanudó. Sí. De acuerdo, profe, sí, ya está grabando. Puede continuar. Ya, muchísimas gracias. Profe Esteban, le envié un mensaje. De pronto me confirma, por favor, esa solicitud. Sí, No, sí había la disponibilidad. Yo ya le envío mañana en la mañana el enlace. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Juber, José Lesneider. A ver, prendemos la cámara un ratico. Buenas por tardes. favor. Okay. A ver, prendan la cámara los que más puedan. Eso. Uy, qué guapos, por Dios. Qué guapos y qué guapas. Patricia. Siempre la recuerdo a usted, ¿o yo? Keider. Mucho gusto, Diana. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Diana. Elmer. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Lucy Ordóñez. Muy buenas tardes, Juber. Uy, por ahí está Héctor Luis Castillo. Muy bien. ¿No? Hola, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Juber, muy bien, gracias a Dios y extrañándolos, ¿no? Y extrañando ese clima tan sabroso que tienen ustedes. ¿No? Nelly, Carlos, Hermer, Edwin, Caroline, muy buenas tardes a todos. Zuli, Robert. Buenas tardes, Caroline, profe. ¿Cómo Angie, está? muy buenas tardes. Roberto, ¿no? Muy buenas tardes. Bueno, pues como ustedes saben, conmigo vamos a trabajar hoy un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio sobre esa actividad que nosotros tenemos. Primero recordarles que en el curso solamente son 4 actividades, ¿ya? Como son 4 actividades, la actividad número 3 es una actividad que todavía tienen mucho tiempo para realizarla, ¿no? Vamos a mirar, les voy a compartir, vamos a mirar, voy a compartirles la guía. Sí, espérenme un ratico. A ver, aquí está. Ya, espérenme un momentico. Me avisan, por favor, si no, si la están observando, si observan la guía. Listo. ¿Sí están observando la guía? Sí, correcto. Ya. Sí, profe. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la guía número 3, ¿sí? Esta actividad iniciaba el domingo 14 de mayo, perdón, el lunes 17 de abril, pero miren que esta actividad va hasta el 14 de mayo. Entonces, aún tenemos tiempo. Como tenemos tiempo, la vamos a ir desarrollando en grupos de trabajo. Hay un grupo de trabajo que ya me había pedido la solicitud de que vamos a realizar, con ellos vamos a realizar un CIPAS el día martes. Si alguno de ustedes quiere inscribirse para el día martes, puede hacerlo en el grupo. El día martes voy a estar atendiendo. Alcanzaríamos a atender un promedio de 4 grupos el día martes y 4 grupos el día miércoles. Los CIPAS que yo voy a realizar son a partir de las 6 de la tarde y ya con cada grupo lo haríamos de manera personal, de revisar cómo están desarrollando esta actividad que les voy a explicar el día de hoy. Hoy vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Un ejercicio con un tema de ustedes para podernos adentrar en lo que es el plan de aula como tal. Están para el día martes el grupo de Angie, Caroline, María Isamar, Carlos Valencia y Diana, ¿no? Ellos me solicitan que hagamos un CIPAS a partir de las 4 de la tarde. Con ellos estaríamos arrancando a las 4. Entonces, a partir de las 4 más o menos yo me demoro una horita trabajando con ellos. Posteriormente, si quiere un grupo, se puede anotar para las 5 de la tarde y luego pasaríamos para el día miércoles a partir de las 6 de la tarde. De 6 a 7 atiendo un grupo, de 7 a 8 podríamos estar atendiendo otro grupo, ¿no? Para aquellos que quieran ir, o sea, con ellos vamos a desarrollar prácticamente la guía. La vamos a hacer, vamos a trabajar en equipo, vamos a ir estructurando, así como voy a hacer ahorita el ejercicio que vamos a hacer. Bueno, la actividad que ustedes tienen
¿sí? La actividad consiste, ¿no?, en leer los referentes de la unidad, en especial de los siguientes. O sea, primero que todo van a leer los referentes del módulo que ustedes tienen. Pero dentro de esos referentes hay unos 2 links con unas 2 lecturas que son muy pertinentes a lo que es el trabajo en el aula, pero también a lo que es el trabajo dentro de la etnoeducación y dentro de lo que es como, yo por eso a veces digo, ay, ¿por qué será que el profesor Mario les habla antes que de mí sobre lo que es la cultura? Y lo tienen que tomar como referente, ¿sí? Porque tienen que hablar sobre la cultura como parte de la etnoeducación. Entonces, ese es un punto que ustedes ya lo trabajaron con el profe Mario, nos queda aún más fácil. Para las comunidades afrocolombianas, vamos a enfocarnos en esta lectura de aquí, ¿sí? En esta. Porque la de arriba, en esta básicamente, porque la de arriba tiene más referencia con las comunidades indígenas, pero Vergara nos habla en las prácticas educativas que evidencian la enseñanza de la afrocolombianidad en contextos interculturales, en el trabajo de aula de los docentes etnoeducadores en las instituciones educativas de la ciudad de Pereira. El texto nos habla sobre una referencia, lo primero que tenemos que hacer es leer, ¿no? Y nos referencia mucho cuál es el trabajo etnoeducativo y cuáles son esas estrategias didácticas que se utilizan dentro del aula de clase. Son unas experiencias, hablemos que, digamos lo que como tal son unas experiencias significativas dentro del aula de clase. ¿Qué es lo que hay que hacer? De manera individual, ojo, de manera individual, a partir de las lecturas, responder argumentadamente a la pregunta, ¿sí? Teniendo en cuenta el enfoque etnoeducativo, cómo salvaguardar los saberes propios a través de distintas estrategias didácticas que posibiliten en los estudiantes una mayor relación con su comunidad. Es decir, a partir de esa lectura que tiene que ver con un colegio en Pereira y que es un colegio etnoeducativo, ustedes van a contestar esta pregunta, pero esta pregunta la hacen de manera individual. ¿Cómo salvaguardar los saberes propios? Es decir, ¿cómo proteger esos saberes propios? Y dice, pero ¿cómo hacerlos? A través de distintas estrategias didácticas. Recordemos que la estrategia didáctica se relaciona con la forma como yo llevo a cabo, es decir, es la dinámica que yo llevo a cabo para abordar un tema dentro del aula de clase, ¿no? Las estrategias didácticas se las utiliza dentro de nuestras planeaciones, que posibiliten en los estudiantes una mayor relación con la comunidad, donde ellos realmente integren ese saber, se apropien, lo que hablaban con el profe Mario de la cultura, ¿sí? De esa apropiación de la cultura, de esa huella que se deja como cultura. El estudiante debe apropiarse a través de la estrategia didáctica que ustedes utilicen. No solamente, ¿sí? No solamente consiste en que ustedes, por ejemplo, como les decía el profe, le van a enseñar un baile, sino que lo van a apropiar de la cultura como tal. Pero la estrategia que van a utilizar es la danza, es el ritmo, es el cuento, es el canto, es las rimas, la poesía, es la misma historia, es el conversatorio. Entonces, ¿qué estrategia didáctica van a utilizar ustedes que posibiliten a los estudiantes que se apropien de ese digamos, que salvaguarden ese saber propio, ¿sí? Que se apropien de los saberes de ustedes como cultura. Luego, después de que hacen responden a esa pregunta, en grupo colaborativo construyen un plan de clase donde evidencien el empleo de metodologías didácticas enfocadas en los saberes propios de las comunidades. Entonces aquí ya nosotros nos adentramos a lo que es el plan de aula. Yo creo que la mayoría ya tiene ese formato de plan de aula. Yo lo envié al grupo que tenemos, ¿sí? De los saberes propios, yo los envié el formato y también les envié los documentos como son los estándares de competencias. El plan de clase debe contemplar como mínimo, dice, ¿sí? El plan de clase como tal, el grado,
los derechos básicos de aprendizaje por el área y grado al que se desarrolle la clase. Cuando hablamos de los derechos básicos de aprendizaje, yo les decía a ustedes y hacía una explicación como muy clara frente a que yo no utilizo los derechos básicos de aprendizaje, porque es que resulta que los derechos básicos de aprendizaje son el resumen de los estándares de competencia, ¿ya? Entonces, cuando uno coge los derechos básicos de aprendizaje, es como que no está muy desglosado los saberes o los temas, no están muy desglosados y no nos da como pie para abordar diferentes estrategias pedagógicas. Sí, pero en cambio que los estándares de competencias son más amplios. En los estándares de competencias nosotros podemos encontrar más relación sobre el tema de investigación que abordemos, ¿no? Tenemos también que tener pero muy en claro el tema de investigación que vamos a trabajar. Cada grupo debe saber ya, haber tenido identificado ese tema de investigación es el tema que lo están trabajando con el profesor Mario y que lo están trabajando con el profesor Osvaldo. Es el mismo tema. Nosotros vamos a trabajar con ese tema y es el tema que ustedes como tema de investigación lo van a seguir fortaleciendo, lo van a fortalecer de aquí en adelante hasta que ustedes presenten su trabajo de grado. Ese es el tema que ustedes van a trabajar, ya lo van a presentar para su trabajo de grado, es su tema de investigación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Ese tema de investigación lo vamos a transversalizar con unos subtemas, llamémoslos así, como esos vienen a ser como los contenidos, como los saberes, como los temas como tal del proyecto. Y los vamos a trabajar, uno de esos temas lo vamos a trabajar dentro de un plan de aula de clase. ¿Sí? Y a ese plan de aula de clase le vamos a aplicar unas estrategias, que es lo que vamos a hacer, a evaluar prácticamente, ¿no? El desarrollo de la clase tiene un inicio, un desarrollo y un fin, y unas estrategias de evaluación, ¿no? El trabajo escrito tipo PDF, ajustado a las normas APA, que contenga portada, porque debe ir en un trabajo escrito, portada, ¿no? Compendio de las respuestas de cada estudiante. Si el grupo está conformado por 3 estudiantes, deberán haber 3 respuestas del primer punto. Si son 5, serán 5 respuestas. El desarrollo del plan de clase, que está en el anexo B, que lo vamos a mirar. Importantísimo, la bibliografía. Recuerden, siempre la bibliografía. ¿Por qué es importante? Porque es que la bibliografía me permite a mí mirar que ¿de dónde es que ustedes están sacando la temática, no? Dentro de la bibliografía, súper importante, pues colocar el módulo, es un elemento súper importante para la bibliografía, y los estándares básicos de competencia. Y si algunos utilizan los DBA, entonces también los DBA. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? De 28 que estamos, ¿los 28 tienen claro? Creo que me quedé solo con el profe Mario. Sí, profe, yo entendí. Está claro hasta ahí, profe. Está Listo, claro. muy bien, muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Primero que todo, me gustaría saber quién es docente de ustedes. Carlos, Valencia, de pronto, docentes. Sí, Cordy, sí, profe. Ya, ya me dijo coordinadora, ¿ve? Y es que yo antes les daba administración educativa, entonces sí, ya se les quedó, ¿no? Lo del coordinador. Claro, Profe Carlos, cuéntenos una experiencia. Ustedes en sí, más o menos, ¿qué tienen en cuenta ustedes en un plan de aula? En un plan de clase, perdón. Profe, buenas tardes. En Buenas primera tardes. instancia, a pesar de que soy normalista y no estoy laborando como docente, pero sí actualmente estoy laborando en una fundación donde hago valer mi perfil, por así decirlo. Pues lo primero sería que en mi caso, lo que yo hago es ver la necesidad del contexto. Con base a ello, sentarme a planear
muchas actividades, de tal manera que se busquen estrategias metodológicas y pedagógicas didácticas para que ese mensaje, esa orientación que se le lleva al alumnado, le quede algo, por así decirlo, porque nosotros debemos ser conscientes que todo no le va a quedar, pero lo importante es que de eso que nosotros le llevamos, algo le quede y que sea fructífero, que ellos lo puedan aplicar en su vida cotidiana, cuando salgan de la escuela, eso que nosotros en lo que le orientamos, ellos lo puedan como llevar a la práctica en su casa, con los amigos, y entonces allí nosotros podríamos decir que alcanzamos unas ciertas intencionalidades o unos ciertos logros, y eso es lo que se busca, por así decirlo. Bueno, pero Carlos, yo me refería más de pronto, no sé si tú tienes, tú eres normalista, ¿no? Normalista superior. Sí, profe. Ya. Yo me refería más que todo a la estructura del plan de clase. ¿Qué estructuras conoces de plan de clase? ¿O qué aspectos consideras tú deben llevar un plan de clase? Te dicen, construya el plan de clase. ¿Qué tanto Pues llevan o qué tanto has mirado en tu experiencia como estudiante, normalista o como docente? Pues ahí uno nos basamos en unos momentos, ¿no? Donde se parte de un momento inicial. Ahí dentro de ese momento inicial nosotros, o primer momento que también nos definimos, va la parte de la bienvenida. Por lo general, uno ahí siempre parte como de hacer una pequeña introducción a través de unos rezos libres, donde se le agradece a Dios. Luego viene la parte intermedia, o el desarrollo, que es lo más importante, por así decirlo, porque aquí van plasmadas todas las actividades que se van a realizar, que se van a llevar a cabo, dentro de las cuales ahí se deben buscar, como dije anteriormente, ciertas estrategias metodológicas para que estas actividades sean fructíferas y se logren, se alcancen. Y el momento final también, que es importante, allí se hace una retroalimentación de todo lo visto en el transcurso de la jornada, por así decirlo. Ya, bueno, muy bien. ¿Algo otro de los compañeros que sea docente en ejercicio? Buenas, profe, yo. Buenas tardes. Patricia, Sí, cuéntame, señor. Patricia, ¿ustedes cómo hacen la planeación de la clase? A ver, bueno, uno la planeación de la clase saca los temas del plan de aula, ¿no? Del primer periodo, segundo, así como uno vaya iniciando. Uno primero saca el tema, después el estándar, después vienen unas competencias del saber hacer y el ser. Después uno traza unos desempeños. Luego vienen las actividades de iniciación, que son las actividades físicas cotidianas, que hay comprender rezos, saludos, presentación personal. Después viene una actividad de motivación, donde por medio de una dinámica, el tema que va a dar, lo representa por medio de una dinámica, donde de esa dinámica uno hace preguntas al estudiante para ir induciéndolo al tema que se va a abordar. Después, las actividades de desarrollo, que ya viene en sí la explicación del tema que se va a tratar. Luego, finalmente, se hace unas actividades de finalización donde uno concluye la clase y, por último, los criterios de evaluación, con qué criterio uno va a evaluar la asistencia, la puntualidad, comportamiento en clase que tengan los estudiantes. Pues así planeamos nosotros los normalistas. Y por último, pues los recursos que se tienen, como lo que uno va a utilizar en la clase, si ya va a ser videobin, cartelera, material de apoyo, profe. Entonces, Bueno, así yo preparo mis clases. muy bien, Patricia. Sí, Patricia nos ha dado prácticamente, la voy a colocar a Patricia que nos dé la tutoría ahorita, que vamos a necesitar, ¿no? Bien, Patricia, pues nos hace como un esbozo general de realmente cómo se debe realizar un plan de aula.
¿ya? Y los elementos básicos que hay que tener dentro del plan de aula, pues están los estándares de competencia. Aunque en la guía nos dice los derechos básicos de aprendizaje, pero pues los derechos básicos de aprendizaje realmente son yo pensaría que son muy resumidos, ¿ya? Y se los resumió a raíz de que a los maestros se les hizo muy difícil empezar a trabajar los derechos básicos de aprendizaje porque tenían que entender todas las diferentes competencias que había para cada una de las áreas. Alguien me preguntaba y me decía, pero profe, yo voy a hacer el trabajo mío de investigación, es un trabajo que tiene que ver con escuela de padres. Pues claro, depende del tema que vayan a trabajar, porque si es un tema con medio ambiente y con el cuidado del entorno o con la educación sexual, que es lo que más se trabaja con la escuela de padres, esos temas están dentro de lo que son las competencias ciudadanas y dentro de ciencias naturales, en lo que está en el cuidado del cuerpo y todo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que yo les decía, todos los temas de investigación, todos los temas de investigación los podemos transversalizar en los planes de aula, ¿ya? Bien sea, pero profe, mi tema de investigación tiene que ver con la enseñanza de la marimba, pero ¿usted a quién le va a enseñar la marimba? No, yo le voy a enseñar es a los jóvenes, a los adolescentes del barrio. Pero para hacer eso, usted tiene que hacer una planeación, tiene que planear su clase, planear qué es lo que va a hacer en como tal. No solamente el proyecto, porque el proyecto de investigación, pues usted tendrá que hacerle unos objetivos generales, específicos, hablar del contexto, hablar de todo lo que tiene que ver con la formulación del problema, hablar con las preguntas problematizadoras, pero ya en la práctica como tal, en la práctica, cuando usted lleva su proyecto a la práctica, ya tiene que elaborar digamos, un diseño de trabajo. Y ese diseño de trabajo nosotros lo conocemos como plan de aula, ¿no? Así que no es porque, no quiero con esto decir no, porque es un tema diferente, porque es un tema que yo voy a trabajar, por decir, con las artesanas, entonces no debo hacer una planeación. No, esa planeación que yo hago para ir 1 hora, 2 horas con las artesanas, esa planeación es el plan de aula de clase, ¿no? Entonces, vamos a mirar nosotros, ¿alguien más nos quiera compartir? ¿Algún otro compañero que sea docente que nos quiera compartir cómo hacen su planeación? Profe, buenas tardes. Yo soy docente, Carlos Landazuri, pero pues comparto el mismo esquema que la compañera Patricia. Igual, no, el mismo esquema que ella utiliza es el que yo también utilizo en la preparación de mis clases. ¿Pero ustedes trabajan en la normal? No, el problema es que nosotros tenemos la ventaja de que como nosotros somos normalistas, entonces uno pues, sale como, digámoslo así, un modelo. ¿Se me va a entender? Y por lo general nosotros, la gran mayoría de los docentes del municipio de Arbacoa, en su gran mayoría, casi el 95% hemos pasado por la normal. Entonces siempre manejamos como que ese modelo de referencia. Ya. Bueno, yo tengo una inquietud, ¿no, Carlos? Yo tengo una inquietud allí. Cuando yo estuve allá, estuvimos en algún encuentro presencial con ustedes, hablamos del uso de los estándares de competencia. Realmente en los planes de aula, en el plan como tal, en el plan de clase, ¿sí se está trabajando los estándares de competencia o aún todavía tienen dudas sobre el manejo de estándares de competencia? No, sí, uno sí pues implementa esa situación, pero pues no queda de más alguna aclaración al respecto o un fortalecimiento al respecto, pero sí se trabaja. Ya, es decir, podríamos decir que ustedes en sí, como estudiantes, tienen muy en claro los estándares de competencia para cada área. ¿Cuáles son los estándares de competencia en cada área? Carlos. Ajá, sí, profe. Aló. Te preguntaba que podríamos decir que ustedes, por ejemplo, como docentes y como etnoeducadores, tenemos muy en claro cuáles son los estándares de competencia que se trabajan dentro de cada una de las áreas. Pues por lo general sí, pero pues, ¿qué es lo que yo he notado? Y hacia allá quiero pues como que, el problema es que
nosotros pues también hemos tenido la oportunidad en otros cursos de desarrollar planes de clase, pero pues a veces la matriz o el modelo que nos presentan que debemos hacer a veces es totalmente diferente a como nosotros trabajamos acá. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso yo le digo pues que comparto el esquema que expone la compañera Patricia, pero pues ahorita tocará analizar cuál es la matriz que debemos hacer aquí. Considero que es totalmente diferente. Sí, verá, frente a eso, no quiero decir con esto que lo que ustedes están haciendo esté mal, ni que lo que nosotros, el modelo de plan de aula nuestro esté bien. Yo también soy maestra normalista, ¿sí? Y resulta que nosotros dentro de la matriz de plan de aula es totalmente diferente a la que me leyeron ustedes, ¿sí? Con Patricia, y a la que nosotros manejamos en la normal de aquí, y a la matriz a esta matriz que vamos a compartir y que vamos a hacer este plan de aula. ¿Por qué razón son diferentes? Porque las matrices van acorde a las necesidades, también van acorde a las intencionalidades, y no existe una matriz única, ¿ya? No la existe. Habrá matrices que van de acuerdo a la cultura, al trabajo, inclusive a la misma materia. Ya, por eso nosotros tenemos que entender que no podemos estandarizar una matriz tanto para la básica primaria como para la secundaria o para el programa de formación complementaria o para la universidad, ¿ya? Ni tampoco la podemos, digamos que nos podemos llevar con una sola matriz de una institución a otra institución. Cada institución ha creado diferentes matrices de planes de aula acordes a la necesidad y acordes también a la misión, a la visión que tiene cada una de las instituciones, ¿no? Entonces, con esto quiero que entendamos todos que no estamos mal, simplemente estamos aprendiendo diferentes tipos de matrices que se utilizan según la necesidad. ¿Está entendido para todos eso? Sí, señora. Está claro. Sí, o sea, nosotros, ustedes están muy bien, yo los veo muy bien en esa matriz y cuando ustedes quieran, porque resulta que la ley 115, ¿no? Y luego ya cuando aparecen los estándares de competencia y todo, nos permiten a nosotros ser flexibles frente al trabajo al trabajo pedagógico que vamos a desarrollar dentro del aula. Como con esa introducción nos vamos a colocar a hacer un ejercicio. Les voy a compartir a ustedes el formato del plan, ¿sí? El modelo, y me avisan si lo estamos mirando. Creo que sí. Sí, señora. Bueno, entonces me gustaría, vamos a hacer un ejercicio. Es un solo ejercicio, ¿sí? A partir de ese ejercicio, quienes después quieran trabajar, irlo haciendo en conjunto conmigo, ir haciendo esta parte de este trabajo, lo vamos a hacer en los diferentes CIPAs que vamos a realizar en la semana, ¿no? Juntos vamos a trabajar para no equivocarnos, como para no cometer errores. Entonces, vamos a iniciar. Primero que todo, ¿quién quiere que trabajemos con el tema? Un tema de investigación. El tema de investigación que ustedes están trabajando con el profe Mario y con el profesor Osvaldo. Bueno, profe, comencemos con el nuestro, profe. El tema de nosotros se llama... ¿Sí? ¿Me escucha? Sí le escucho. El rescate de las plantas medicinales. Ya. En los estudiantes del grado quinto de la institución educativa La Humildad, municipio de Barbacoas. Ya, listo. Entonces, ¿sí? Ustedes van a trabajar las plantas medicinales, rescatar las plantas medicinales. Ese es el tema básico. No el título del proyecto de investigación, sino el tema que ustedes van a trabajar. ¿Listo? Entonces, ¿qué asignatura nosotros podemos integrar en ese tema de trabajo? Ciencias naturales. Ciencias naturales, ¿sí? Ciencias naturales. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿sí? Que el nombre de la asignatura es Ciencias Naturales. ¿El grado en que lo van a trabajar?
grado quinto sería. Ya. Grado quinto. Listo. Ok, de pronto puede agrandar un poquito más la imagen, no sé, que casi no se ve. Agrandar la imagen. Ahí. Exacto. Sí, ahí. Eso sí, profe, gracias. Ya. Grado quinto. El horario lo colocan ustedes, pues a qué horas es que van. Y el título de la clase, ¿sí? El título de la clase es el rescate. Vamos a rescatar, ¿sí? Ajá. De las plantas medicinales. Rescatar la importancia de las plantas medicinales, ¿no? Este es el ejercicio que estamos haciendo para que los demás compañeros vayan mirando con su tema cómo vamos a ir, digamos, cómo se va a ir haciendo el tema del plan de clase, ¿no? Además de las ciencias naturales, hay algo importantísimo cuando yo hablo de las asignaturas, es que nosotros tenemos que recordar que hay muchas áreas y muchos temas que nosotros los podemos transversalizar. Por ejemplo, ¿sí? El tema de las plantas medicinales nosotros lo podemos transversalizar desde las ciencias sociales y desde las competencias ciudadanas, porque en las competencias ciudadanas está el cuidado del entorno, está todo lo que tiene que ver con valores, con ética, con convivencia. ¿Por qué razón con convivencia? Pues porque la convivencia es parte de las competencias ciudadanas. Antes que me olvide, la compañera decía, nosotros, profes, desarrollamos acciones dentro del plan de clase como el saber ser, el saber hacer, y recuerden que también hoy en día existe el saber convivir. Cuando el profesor Esteban les hablaba sobre la convivencia y sobre la solución de conflictos, todos este tipo de conflictos y todo este tipo digamos, de competencias que nosotros desarrollamos están dirigidas hacia el saber convivir. Recordando que las competencias son el desarrollo de ciertas habilidades que tienen los estudiantes para hacer algo. ¿Cómo volvemos competente a un estudiante para tener esa capacidad de convivir con el otro? Competente cuando dice el saber ser, es tener esa competencia para ser un ser social, un ser para la comunidad. El saber hacer es tener varias habilidades. El saber hacer, tener varias habilidades. Ser hábil y ser competente en una o X o Y materia o una, digamos, habilidades, por ejemplo, en la mecánica, en ese tipo de habilidades, ¿sí? Y el saber como tal es los conocimientos que tiene un estudiante, ¿no? Tener como ser competente en diferentes conocimientos que tiene. Bueno, unidad. Todo mundo le vamos a colocar la unidad 1. Pero ¿cuál es la unidad? La unidad general se van a llamar plantas medicinales. En este caso, ¿sí? La unidad 1, ¿sí? Aquí le vamos a colocar unidad número 1. Esa unidad se va a llamar las plantas medicinales. ¿Sí? En esta unidad. Las plantas medicinales. En las unidades de aprendizaje, ojo, ¿sí? En las unidades de aprendizaje vienen las temáticas que yo voy a abordar en esas plantas medicinales. No sé si el compañero ya hayan avanzado en algo o tengan ya, digamos, enfocados qué saberes son los que digamos, a rescatar, que se refieran con las plantas medicinales. ¿Cuáles son los saberes? ¿Cuáles son los temas que van a abordar ustedes para rescatar esa importancia de las plantas medicinales? ¿Sí me escuchan? El grupo de las plantas medicinales.
Aló, profe, sí la escucho. Sí la escucho. Ajá. ¿Cuáles son los temas que van a trabajar ustedes sobre las plantas medicinales? La siembra, profe, siembra de plantas medicinales. Sería Bueno, hagámoslo entre todos entonces, porque pareciera ser que la siembra, ¿no? Entonces colocamos, yo soy del grupo, profe, yo soy del grupo. allá, siembra de plantas medicinales. Pero resulta que antes de sembrar las plantas medicinales, ¿qué es lo más importante? Yo diría, Ah. profe, conocer las que hay a nuestro alrededor. Eso, entonces sería el conocimiento. Conocimiento de plantas medicinales. También puede ser clasificación de las plantas medicinales. Del contexto, ¿no? Conocimiento. A ver, vamos mirando. Ya, el conocimiento. Lo que dijo la compañera, interesante. Ella dice clasificación de las plantas medicinales. Me parece que también es muy bueno. Sería Profe, clasificación de las plantas medicinales, porque teniendo en cuenta que ellas tienen varias utilidades, entonces se las puede clasificar también. Clasificación de las plantas medicinales. ¿Sí? ¿Qué otra sería? Profe, también puede ser característica de la planta medicinal. Yo los voy colocando aquí, ¿sí? Profe, primero no sería el concepto de lo que es plantas medicinales. Sí, sí, ¿por qué no? Otra es, profe, puede ser uso. No, perdón, espérame un ratito. Cuando hablo de conceptos, podríamos hablar primero que todo de diversos conceptos, no solamente de qué son las plantas medicinales, sino de varios concepto. Quítale la S. Concepto. Me parece muy bien, profe, porque claro, es que uno, o sea, lo de las plantas medicinales puede ser un tema cuando uno ya busca en diferentes medios algo amplio y sería bueno que que todos manejemos, es decir, tanto los docentes de información como los estudiantes a los cuales vamos a trabajar, manejemos varios conceptos de lo que es las plantas medicinales. Por eso yo le decía a la compañera eso, ¿no? No podemos hablar del concepto, sino de conceptos. De diferentes fuentes podemos recopilar de diferentes autores, de diferentes investigaciones, lo que ellos consideran que es plantas medicinales y a partir de ahí también podemos al final nosotros como grupo, tanto de docentes y estudiantes, crear un concepto de lo que es para nosotros las plantas medicinales. E inclusive, por ejemplo, no solamente el concepto de la planta medicinal como tal, sino ese concepto de la medicina como tal, ¿sí? La medicina occidental, la medicina tradicional, la medicina casera, la medicina, o sea, tantas cosas que nosotros les podemos hablar, es decir, una serie de conceptos. Entonces ya el grupo determinará qué conceptos son los que van a trabajar. Por eso yo les escribía la palabra conceptos. Disculpe, ¿qué grado es? Quinto. Ah, listo. Sí, los subtemas están bien para un grado quinto. Sí, claro, sí, porque eso es algo, y gracias al compañero por esa observación, porque como etnoeducadores, nosotros tenemos que tener muy, pero muy en claro qué temas vamos a abordar, a qué niños, porque si es para niños de primero, esto está súper adelantado, digámoslo así, ¿no? Aunque hoy en día ningún tema es adelantado para los chicos de hoy en día, ¿no? Ellos tienen un manejo como tan diferente de todo. Entonces, otro tema, a ver, veamos. Profe, antes de seguir, simplemente, o sea, si fueran unos niños más pequeños, buscaríamos unas estrategias diferentes, de tal manera que ellos se apropiaran a través, pues, de otras actividades que no... Del mismo tema. Leer y escribir el mismo tema, ajá. Bueno. Sí, porque ellos podríamos hablar de conocimiento de plantas medicinales del contexto y sin embargo lo que vamos a utilizar es la estrategia diferente. Exactamente. Bueno, continuemos, profe. ¿Cuántas tiene registrada, profe? Ahí se miran.
2, 4, 5. Dejemos allí como ejemplo, ¿sí? Dejemos allí como ejemplo porque lo que estamos trabajando es un ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí nosotros viene hacia abajo, dice problema del contexto a tratar o pregunta orientadora. ¿Qué les queda más fácil a ustedes, a los grupos, a todos los grupos? ¿Qué les queda más fácil? Escribir allí el problema del contexto, ¿sí? Prácticamente el problema viene a ser como la parte donde ustedes trabajan la descripción del problema, que muchos ya la tienen, que la pueden copiar allí, porque en la descripción del problema ustedes me van a decir por qué razón surgió ese problema. O de lo contrario, les queda más fácil hacer una pregunta orientadora. En este caso, ¿qué harían ustedes para las plantas medicinales? Puede ser, profe, contextualizar el problema del contexto, porque pues como usted lo dice, ya nosotros tenemos un bosquejo al respecto, entonces se nos hace un poco más fácil como que dar las razones por qué nosotros pues escogemos ese tema para trabajarlo. Aquí vendría la descripción del problema, ¿sí? Entonces, esto no es para todos, ¿sí? Esto no es para todos. Habrá algunos que dicen, no, nosotros no queremos hacer no queremos copiar la descripción del problema. Queremos realizar una pregunta problematizadora, ¿no? Entonces, más o menos cuéntanos ustedes, cuéntenos para no escribirlo. Eso es lo que iría escrito aquí. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué ustedes tomaron la decisión o a qué se debe ese estudio de las plantas medicinales? ¿Le contamos, profe? ¿Dice que le contemos? Sí, claro, para no escribirlo, para que todos lo escuchemos qué es lo que va a ir escrito allí. Profe, lo que pasa es que como nosotros vivimos en una comunidad étnica, culturalmente medicinal, donde se ha destacado esta comunidad, la parte urbana y la parte rural se ha destacado por médicos tradicionales, los cuales en los tiempos inmemoriales, tiempos atrás, esa era la medicina alternativa que se le brindaba a los pacientes para curarlo de muchas situaciones. Pero ¿qué pasa? El problema es que ahora ya no contamos con estas herramientas ni con estos médicos. ¿Por falta de qué? Por falta de este producto de las plantas, debido a que nuestro territorio últimamente en la actualidad se ha dedicado a la explotación minera y también al cultivo de productos ilícitos, digámoslo así, como la coca. Entonces eso ha desplazado este tipo de medicina, ha desplazado culturalmente de que la gente ya se apropie de eso. Pero sí miramos que hoy en día las enfermedades están a flote, por lo menos miramos de que el mal aire, miramos muchas enfermedades que existen y van en aumento, pero todas son tratadas en su gran mayoría con la medicina occidental, o sea que prácticamente ya en nuestra vereda muy pocos son las personas que conocen las plantas, quien las clasifican, y también son muy pocas las personas que hacen este tipo de trabajo, diría yo, pues por contarlo así. Bueno, pero digamos una cosa, tengamos en cuenta algo importantísimo, es que esas enfermedades que tú hablas, el mal aire, el mal viento, el mal ojo, todo ese tipo no las cura la medicina occidental. Pero, profe, pero sí, correcto, pero sí el dolor de cabeza, la fiebre, ¿sí me hago entender? El dolor de estómago, por lo menos el dolor de estómago, un ejemplo, la quemadura, la chillangua, todo ese tipo de cosas. El dolor de oído también. Entonces, y todo eso anteriormente se ha curado con plantas medicinales. Sí, pero eso es lo que nosotros debemos, digamos, tenerles como importancia a los chicos, es que ellos entiendan que a veces es tan complejo, ¿sí? Ir a la medicina occidental, tener acceso a la medicina occidental, que nosotros podemos hacer uso de la medicina tradicional. Pero es que hay una gran diferencia entre las enfermedades que tú me acabas de nombrar, como son el dolor de cabeza, el dolor de estómago, el dolor de oído, pero otra es las enfermedades que nosotros llamemos de nuestra cultura como tal, de ese tipo de enfermedades como el mal aire o el mal viento,
que necesariamente hay personas, para eso están, digamos que los médicos tradicionales, y nosotros vamos a un médico tradicional, ¿sí? Y ese médico tradicional es el que nos ayuda en esos procedimientos. ¿O no hay allá, allá en donde ustedes, por ejemplo, no existe eso? Profe, Ujú. para allá iba. Lo que pasa es que los sabedores tradicionales ya se están perdiendo, ya quedan muy pocos y los poquitos que quedan también son muy escépticos a la hora de enseñar, todo es a través del dinero o se niegan a transmitir su costumbre, sus conocimientos, perdón. Entonces, Ujú. allá también apuntamos a intentar con los poquitos que quedan Ujú. de investigación, poder sustraer o poder que ellos nos mitan, nos brinden a los niños esos conocimientos que tienen. Y eso, porque la intención es crear al final, donde se encuentran de todo tipo de plantas, nosotros también podamos, como decir, dejar una cartilla para la Ujú. institución que sirva de guía para los estudiantes también y si queremos de pronto No sé si se me fue a mí el audio o fue a ustedes. ¿Ustedes me escuchan? Sí, profe, sí le escuchamos. Es el compañero, la conexión. Ya. Entonces, lo que yo le alcancé a entender al compañero, a percibir es que, digamos que se están perdiendo ciertos conocimientos y que la intención es rescatar esos conocimientos, pero que al final el grupo pretende elaborar una cartilla, ¿sí? Una cartilla donde esa cartilla es una estrategia didáctica que se puede realizar, que se puede dejar para que los estudiantes la tengan y puedan conservar y tener pues el conocimiento propio de lo que es la medicina tradicional. Eso es lo que yo les alcancé a entender al grupo. ¿Sí es así? ¿Los demás compañeros? sí, en gran parte sí, se me cortó la señal, ya estoy de vuelta. Entonces, como nosotros sí queremos pues aprovechar todos los conocimientos de nuestros sabedores y motivar a los estudiantes, porque vemos que se ha perdido, ellos ahora se dedican a estar más pendientes del celular y las redes sociales, a estar más pendientes de otras situaciones y eso, la importancia de la medicina tradicional para mitigar algunas enfermedades antes de pues ir a los donde médicos o especialistas en los temas para poder salvar muchísimas vidas. Entonces queremos que al menos tengamos esos conocimientos para poder nosotros atender emergencias, que algunas cosas se las puede atender con elementos del medio, con la medicina tradicional. Entonces como para que tengamos eso y que en la institución se conserve y se proyecte a largo plazo el rescate de todos estos valores ancestrales y que los niños sean los pioneros y que sean la institución la impulsadora de que se siga dando esa línea que se viene de generación en generación en cuanto a la transmisión del conocimiento, profe. Ya, listo. No, hay una cosa importantísima y que quiero rescatar también de lo que les hablaba el profesor Mario, es que, por ejemplo, en este caso de la medicina tradicional, más que ellos conozcan las plantas y que ellos las rescaten como tal, es que se trascienda en esa importancia que ha sido para la cultura el uso de las plantas medicinales, como parte de la tradición, como parte de la cultura, como parte de esa historia y como parte también de ese beneficio como cultura que ustedes pueden tener, ¿no? Para ello, Profe, ¿sí? profe y compañeros, ¿qué más? Buenas tardes, casi noche ya. Importante lo que acaba de mencionar el compañero Lesdeiner, junto a lo que usted también manifiesta sobre las plantas medicinales y el tema de
de los sabedores que tradicionalmente han venido prestando sus servicios a las comunidades, a los moradores de sus territorios, prestos a siempre contribuir con esos conocimientos que ellos poseen para curar algunas enfermedades que a veces la medicina occidental no ha encontrado algunas soluciones. ¿Listo? Y que son enfermedades que nosotros le tenemos pues ya científicamente, según nuestros conocimientos, le tenemos nombres como es el malaire, el iragüilde, y también reconocer, profe, de que, por ejemplo, y ese es uno de los parámetros que ahora la reforma a la salud, el gobierno de Gustavo Petro está tratando de implementar también en la reforma a la salud, que esos sabedores, que esas personas que conocen de la curandería, que conocen de este tipo de situaciones tradicionales, puedan ser reconocidas ante el país y obviamente obtengan algún tipo de remuneración para que se siga manteniendo, y esto puede ejercerse como una actividad ya prácticamente profesional. Obviamente que se necesitan de que compartan algunos requisitos para poder ser acreedores a este beneficio. Sí, porque mire que, por ejemplo, bueno, yo lo conozco acá como el mal de ánima, ¿sí? El mal de ánima cuando pues una persona recibe el mal aire del muerto, entonces el muerto se lo lleva y podrá la medicina occidental, llamemos así, los medicamentos y todo, le pueden dar lo que quiera, lo que sea, pero la persona se va secando y se muere. Y el muerto se lo lleva a la otra persona. Y hay gente que, por ejemplo, dice, no, es imposible, no hay cura para eso, pero más sin embargo, algunos sabedores de nuestros entornos, pues curan de eso y tal vez yo lo digo porque he sido testigo de muchas cosas de esas en las culturas que uno va, en los pueblos que uno conoce e inclusive en la experiencia mismo de la vida. Uno mira cómo sí hay curanderos y tengamos en cuenta que lo que acabó de decir el compañero, que es algo muy, pero muy importante, no todas las personas tienen ese don, porque eso es un don que tienen los sabedores, llamémoslo así, los curanderos, porque hay personas que podrán ser charlatanes frente a esto, pero los propios curanderos sí realmente curan una enfermedad de esta, una cosa de estas. Entonces, todos esos temas es bueno que los niños poco a poco lo vayan conociendo y dárselos a conocer, pero para poderles dar a conocer esto, nosotros tenemos que hacer un estudio, ¿no? Muy claro de ello, una investigación, unos conversatorios con estos sabedores, porque hay una cosa que también es importante, es que a veces las personas que tienen ese don y que conocen de esto no quieren contarlo, no quieren dar a conocer a otros, no quieren dejar ese legado, dar ese conocimiento a otro, porque tampoco son conocimientos fáciles. No sé si eso les ha pasado a ustedes. Profe, y más. Eso es lo que está pasando hoy en día, profe, en el pueblo. Y por eso es el deterioro de esa transmisión, de esos conocimientos de generación en generación. Quedan muy pocos sabedores y curanderos y muchos de ellos pues se oponen a transmitir sus conocimientos gratis o pues porque sí, sino que pues siempre tendría que haber alguna remuneración o prefieren llevárselos consigo el día pues que ya se vayan de este mundo terrenal y no transmitirlo. Entonces ese es el problema que hoy en día nos estamos enfrentando, aparte de que los estudiantes ya casi no les interesa aprender porque pues como hay otras cosas, está la tecnología, las redes sociales, el celular. Entonces eso también es otro problema con el que estamos luchando los docentes hoy en día. Profe, y también referente a lo que usted hablaba, muchos sabedores o muchas personas que saben dicen que cuando tienen así estas enfermedades de mal viento, como acá se las conoce, si usted los lleva a la medicina occidental, si los lleva a un hospital, la persona en vez de mejorar se agudiza hasta que no lo traten con los conocimientos que ellos saben,
ahí no se alientan. Por lo menos yo en mi caso tenía a mi abuela que sabía curar todo eso. Lastimosamente, pues yo estaba muy pequeña y de pronto no les mencionaba la importancia de esto y pues no aprendí, ¿sí me entiende? Ninguno de esto porque mi abuela curaba espanto, curaba mal aire, hacía tomar para parásitos. Mi abuela hacía hasta botellas para que las mujeres quedaran embarazadas y puedan tener hijos. Pero lastimosamente ninguna de las hijas ni mi mamá pues aprendió este don que mi abuela tenía. Bueno, muchísimas gracias por compartir esa experiencia personal y sí, lastimosamente eso es lo que está sucediendo. Y pues yo no, a veces ha sido tan complejo para ustedes como estudiantes y para los investigadores de hoy en día poder convencer a los adultos, porque la gran mayoría de sabedores son adultos, de que el conocimiento no es para robarlo, ¿sí? Sino que ese conocimiento, porque ellos a veces dicen, no, es que me roban lo que yo sé, mi saber, sino hacerles entender que realmente en la medida en que ellos ya mueren, muere con ellos ese conocimiento y se pierde. Y esa es la función de ustedes como investigadores, como etnoeducadores, como gente de su cultura, es hacerles entender a los adultos que esa información que ellos tienen se está acabando y se está perdiendo porque ellos no la cuentan, porque ese es un legado, esa es la historia que ellos van a construir, ese es el conocimiento que ellos nos van a dejar. Y la única manera de que nos dejen a nosotros una historia, un saber, un conocimiento, un legado, es que ellos nos lo cuenten, es que ellos nos digan, ¿sí? Que ellos nos digan en qué es lo que, todo ese saber que ellos tienen. Porque de lo contrario, si ellos no lo cuentan, pues morirán los conocimientos con ellos, como han pasado con muchos de nuestros ancestros, ¿no? Vamos a continuar con el plan, ¿sí? En ciencias naturales, nosotros es importante que tengamos en claro que las ciencias naturales tiene 3 competencias básicas, ¿sí? 3 estándares de competencias, que es la aproximación al conocimiento científico. Esa aproximación al conocimiento, nosotros lo hemos escuchado en otros términos cuando nosotros decimos qué, el qué aprende, ¿sí? O qué es lo que, cómo me aproximo al conocimiento, cómo me aproximo, cómo hago, cómo llego al saber, ¿sí? Entonces dice, ¿cómo? Observando el mundo en el que vivo, formulando preguntas, proponiendo explicaciones, diseñando, realizando, registrando, buscando información, estableciendo relaciones de información. Entonces, dice, ¿cómo me aproximo al conocimiento? El cómo. Pero cuando aquí en esta parte me habla del manejo de los conocimientos propios, es el qué. Mire, aquí es el cómo lo aprendo y aquí en el manejo de los conocimientos es qué aprendo. ¿Qué aprendo en ciencias naturales? Aprendo entorno vivo, ¿sí? Aprendo entorno físico y aprendo ciencia y tecnología. ¿El qué? ¿Qué es lo que aprendo? Los conocimientos propios de las ciencias naturales están divididos en 3, en todos los niveles, desde primero hasta 11. Están divididos en 3 los conocimientos propios de las ciencias naturales. En aprender ciencia y tecnología, entorno físico y entorno vivo. Eso es el qué es lo que aprendo. Aprendo, ¿sí? La importancia de la célula, aprendo el entorno, los objetos que cumplen funciones similares, los sistemas de los órganos del ser humano, aprendo lo que es la fuerza, aprendo máquinas simples del cuerpo, ¿sí? Aprendo tipos de neuronas, o sea, ¿qué temas son los que aprendo? Pero relacionados con el entorno vivo. Pero también aprendo temas relacionados con el entorno físico, es decir, ¿sí? Lo que es la energía, lo que es las mezclas, los líquidos, los sólidos, los gases, ¿sí? Aprendo la relación de los objetos que tienen que ver con las masas, con los volúmenes, es en el grado 5º.
estoy hablando. Eso es el entorno físico, pero aprendo ciencia y tecnología, que es decir, las máquinas simples, la solución de problemas cotidianos, la historia y las situaciones en las que veo presentes o la ausencia de los motores, ¿sí? Analizo características ambientales y de peligros, de amenazas que hay en mi entorno, lo que tiene que ver con ciencia y tecnología. Y la otra competencia que se desarrolla, mire, ¿sí? La aproximación al conocimiento, los saberes propios de las ciencias naturales y el desarrollo de compromisos sociales y personales. La aproximación al conocimiento es el cómo aprendo. El conocimiento propio de las ciencias naturales es el qué aprendo. Y el desarrollo de los compromisos es para qué lo aprendo. Entonces, nosotros como educadores tenemos que decirlo de otra manera, ¿sí? Cuando estoy hablando del conocimiento, de la aproximación al conocimiento, estoy hablando de el cómo enseño. ¿Cómo enseño? Investigando, haciendo conjeturas, ¿cómo enseño? ¿Sí? El conocimiento propio de las ciencias naturales es el ¿qué enseño? Enseño entorno físico, entorno vivo, enseño ciencia y tecnología. Y cuando hablo de compromisos personales y sociales, yo como maestro estoy enseñando el para qué lo enseño. ¿Sí? ¿Para qué enseño? ¿Para qué enseño conocimientos propios de las ciencias naturales? Para escuchar activamente a los compañeros y compañeras, para reconocer y aceptar el escepticismo de mis compañeros, para valorar y utilizar el conocimiento de diferentes personas de mi entorno, ¿sí? Entonces, para mí, como docente, es importante que ustedes entiendan que en las ciencias naturales hay tres competencias básicas. El qué enseño, el cómo lo enseño y el para qué lo enseño. El qué enseño son los conocimientos propios de las ciencias sociales. El cómo lo enseño, digamos, está en el qué hacer, haciendo investigación, haciendo conjeturas, buscando bibliografía, mirando videos, cómo, ¿sí? Lo enseño. Y el para qué son los compromisos sociales y personales que deben hacer los estudiantes frente a esos conocimientos, ¿ya? Entonces, básicamente, cuando en la guía me dice los indicadores, ¿sí? Los indicadores, ¿de dónde salen? Los indicadores salen del conocimiento propio de las ciencias, ¿sí? Los indicadores salen de allí. No salen ni del desarrollo de compromisos, ni tampoco salen de la aproximación al conocimiento. Salen básicamente del conocimiento propio de las ciencias naturales para este tema, ¿sí? Porque habrá temas que no son de ciencias naturales, sino son de español y tendríamos que trabajar con los estándares de español. O habrá otros temas de investigación que son de sociales y tendremos que trabajar con los estándares de sociales. Otros temas podrían ser de matemáticas y tendremos que trabajar con estándares de matemáticas. Profe, y los que no tienen que ver con ningún área deben ser de competencias ciudadanas. Entonces nos vamos a trabajar con estándares de competencias en ciencias naturales o con los lineamientos de educación física o con los lineamientos de tecnología, con los diferentes lineamientos, ¿sí? Por eso es que yo les digo que íbamos a hacer un solo ejercicio y que los demás grupos, para poderles colaborar, vamos a hacer los IPAs de acuerdo al tema, trabajando el tema y trabajando los estándares que corresponden. Entonces, cuando nosotros hablamos de plantas medicinales, ¿estamos hablando de entorno vivo o de entorno físico? ¿Qué me dice el grupo? ¿Entorno vivo o entorno físico? Yo diría que es en entorno vivo. Ya, entonces nos ubicamos en el entorno vivo. Mire, en todo esto, aquí, en esta parte de aquí, ¿sí? Este es el entorno vivo. Allí tendríamos que buscar unos indicadores que se acerquen al tema que nosotros vamos a trabajar, porque recuerden que estos son los estándares de cuarto a quinto, ¿ya? Recordándoles a ustedes que cuando estuvimos nosotros allá en lo presencial, cuando tuvimos una tutoría presencial, yo les repetí una y otra vez que los estándares de competencia van por niveles. El primer nivel es
tercero, quinto, séptimo, noveno y 11. Esos son los niveles. Por eso este es el de quinto. Los temas que yo trabajo en cuarto, los refuerzo en quinto. Las mismas temáticas de cuarto, las refuerzo en el grado quinto. No es que yo divida estos temas de entorno vivo, los divida unos temas para cuarto y unos temas para quinto. No, es que yo trabajo estos mismos temas en cuarto a un nivel y los mismos temas los vuelvo a trabajar en quinto a un nivel más avanzado. En ese nivel más avanzado ya son las estrategias, la bibliografía, la metodología, las actividades que yo voy a realizar son diferentes de cuarto a quinto. O sea, yo lo único que hago con estos temas de ciencias naturales es profundizar más el tema en quinto. Y recordándoles que para este nivel, los niños no pueden perder el año en cuarto, porque el padre de familia les puede entablar una demanda. ¿Sí? El padre de familia les dice, ¿sí? ¿Por qué pierde el niño en cuarto si mi niño tiene hasta quinto para cumplir ese estándar? Para entender esos temas, el niño tiene cuarto y quinto. Por eso los temas son los mismos. ¿Está entendido esa parte? Sí, sí, profe. Yo sé que no lo hacemos así en las escuelas. Yo sé que hay niños que pierdan en cuarto. ¿Es así o no es así? Sí, no solamente en cuarto, en segundo. Suele ocurrir, siempre, Pero suele ocurrir que no se tiene claridad en esa parte. Sí, Hay pero lo mucho. que sucede es que como ahorita estamos hablando de el nivel de cuarto a quinto, por eso yo les digo que hay niños que pierden en cuarto que no deberían perder. Los niños pierden es en quinto, porque el otro nivel es de primero a tercero. Entonces el niño no pierde el año ni en primero ni en segundo. El niño pierde el año ya es en tercero, porque el estándar lo cumple en tercero. En este caso, los niños no pierden el año en cuarto, lo pierden el año en quinto, porque es en quinto donde cumplen el estándar. Como para que nos vaya quedando claro. Yo sé que esto es complejo de que los profesores lo entiendan, de que los demás compañeros de los colegios lo entiendan, pero poquito a poquito nosotros que ya lo conocemos, que ya lo sabemos, debemos ir explicándoles y dándole la razón. Por algo dice de cuarto a quinto. ¿Sí? Es en quinto donde pierde el año. Sino que tenemos también que agradecer que nos encontramos con padres de familia que no conocen la norma, porque esto es una norma. No conocen la norma y como no conocen la norma, pues dejan que sus hijos pierdan el grado cuarto o el grado segundo o el grado primero. ¿Ya? Diríamos que nosotros tenemos suerte de que no suceda eso, porque de lo contrario nos podrían poner una demanda a nosotros y la ganan, porque en la norma, el reglamento es muy claro frente a eso. ¿Listo? Entonces, el tema de las plantas medicinales, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leernos todos estos temas y mirar cuál tema consideramos para colocarlo como indicador. ¿Cuál tema consideramos se asemeja un poco al trabajo que nosotros estamos haciendo? Si nos habla de células, funciones de los órganos, mira, aquí dice los órganos del ser humano, los seres vivos en diferentes grupos. ¿Será posible de pronto? Los que están, mire, clasifico los seres vivos en diversos grupos taxonómicos, plantas, animales, microorganismos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tiene relación, profe? Sí, ¿Por qué razón tiene relación? Porque como habla de los seres vivos, igual las plantas son seres vivos, entonces como habla de clasificación de plantas, podríamos irlo acomodando a nuestro trabajo. Recordemos nosotros que la taxonomía es como un orden. El orden es un orden que nosotros le damos a las plantas. Entonces nosotros podemos decir que las plantas se dividen en plantas medicinales, plantas ornamentales, plantas... ¿Es así o no es así? Maderables, árboles maderables. Exactamente, ¿sí? En esa división de plantas que hacemos se llama taxonomía, porque las estamos dividiendo en grupos, ¿sí? Y cada grupo lo estamos seleccionando de diferente manera. Entonces podríamos decir que nos podría a nosotros servir, ¿sí?
Voy a dejar de compartir aquí, nos podría servir, en el caso de nuestro modelo, nos podría servir como un indicador. ¿Sí miraron cómo lo saqué el indicador? ¿De dónde fue que lo saqué? Eso es lo que quiero que entendamos, ¿sí? ¿De dónde fue que yo saqué ese indicador? Sacó de los estándares básicos de competencias, ¿no? De los de las estándares ciencias básicos naturales. de competencias. O sea, no me los invento. Yo eso es lo que quiero que entiendan ustedes cuando hacen esto. No hay que inventarse porque para eso están los estándares de competencia, ¿sí? Vamos a mirar otro, ¿sí? Vamos a mirar otro. Por eso les quiero, ¿sí? Aquí dice, indago máquinas simples, no es de tipos de neuronas, no, analizo ecosistemas que me rodea y lo comparo con otros. ¿Será que este me sirve también? ¿Qué opinan todo el grupo? O el siguiente, identifico adaptaciones de los seres vivos teniendo en cuenta características de los sistemas, de los ecosistemas en que viven. Creería yo, ¿qué opinan ustedes? Me parece más viable el que dice identifico adaptaciones de los seres vivos o en su defecto utilizar los dos, profe. ¿Sí les parece bien? Sí, Eso, porque hablan de los ecosistemas y pues Sí, correcto, profe. nosotros estamos inmersos en un ecosistema. Estoy de acuerdo. Porque estamos hablando de los ecosistemas y las plantas que hacen parte de ellos. Ya. Listo, entonces. Analizo, tenemos que ver, ¿sí? O sea, yo, ¿por qué quería hacer este ejercicio con ustedes? Para mirar que nosotros los estamos sacando directamente de los estándares, que no necesitamos consultar ni inventarlos, que cuando nos dicen indicadores de logros, los indicadores están en los estándares de competencia, ¿sí? Eso es algo que a veces uno se confunde, tiene confusión, esa pequeña confusión como docente, ¿sí? Y dice, ¿pero para qué los estándares? No, los estándares es para eso. Es de ahí, de acuerdo al tema que yo tenga para trabajar en el aula de clase, de acuerdo a ese tema que era. Esos son los que están allí. Los que me sirven, ¿para qué? Para poder trabajar el tema de las plantas medicinales. Mírenlos, aquí están. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Claro? Sí, profe. Y aquí ya va la estrategia, ¿sí? Mis queridos estudiantes, aquí va la estrategia. ¿Qué estrategia puedo utilizar? ¿Quién me menciona una estrategia? Los maestros, a ver. Profe. Diría yo como, ¿qué medio vamos a utilizar para explicarle a los muchachos? Por medio de cartulina o por medio de ensayo. O sea, ¿qué didáctica vamos a utilizar? ¿Qué recurso didáctico? Profe, en primera parte, para empezar a hablar del tema de plantas medicinales, lo primero pues que yo haría sería sacarlo del entorno del aula, sacarlos a hacer una caminata para que observemos y pues luego preguntarles qué es lo que miramos cuando en la caminata y de ahí entrando a ese mundo de las plantas medicinales. Ya, entonces ustedes lo que van a hacer es, como estrategia didáctica, se me fue el nombre de esta estrategia. Puede ser una observación directa. O caminata ecológica. Ecológica, coloquémosle así, pero tiene otro nombre. Salida de campo, profe. Salida de campo. Ay, ya ven, es que ustedes, salida de campo. Es una salida de campo lo que van a hacer. Esa es la estrategia, ¿sí? Pero cuando describo detalladamente los niveles de estrategia didáctica, cómo se va a desarrollar, qué saberes se van a revitalizar y cuál es la finalidad, ¿sí? Entonces, en el inicio, lo que dijo la compañera, yo aquí, ¿qué debo hacer? ¿Cómo voy a iniciar mi clase? Con una presentación, ¿no es cierto? Presentación, pues, del etnoeducador. Del tema. ¿Sí? No, del etnoeducador, porque
me imagino yo que, yo digo, no, pues ¿quiénes van a ir? Vamos a ir los del grupo. Nosotros vamos a ir y nos vamos a presentar. Lo conocen a usted como maestro, pero a los demás no los conocen del grupo. Presentación del etnoeducador y del tema, ¿no es cierto? Del tema. Entonces, aquí ustedes van a hacer aquí un escrito. Ojo, aquí en esta parte de aquí, ustedes me van a hacer un escrito donde describen ¿cómo van a hacer ese inicio? Ingreso a la clase, hacemos la presentación de los compañeros, posteriormente vamos a presentar el tema, vamos a hablarles sobre la importancia de lo que es las plantas medicinales, o si no van a hacer así, entonces ustedes dicen, vamos a organizar en grupos a los estudiantes, los vamos a invitar a una salida de campo, porque es que lo que van a hacer es salida de campo, ¿sí? Con anterioridad les vamos a llevar, o les vamos a llevar un refrigerio, ahí, el inicio de la actividad. ¿Cómo la van a hacer ustedes? Y luego viene aquí el desarrollo. Ya en el desarrollo, ustedes, aquí en la parte del desarrollo, ustedes dicen, vamos con los estudiantes observan, a medida que van observando, van hablando de las plantas que ellos observan, las dibujan, las describen, le preguntan al maestro, el maestro les habla sobre las plantas, o sea, mire que todo lo que yo estoy diciendo lo tienen que ir escribiendo ustedes, ¿ya? El maestro les va contando el nombre de la planta, les va contando la utilidad, se va hablando del cuidado, de la protección de estas plantas, cómo va a ser. Luego, allí, en esa parte del desarrollo, también va lo que ustedes regresamos al aula de clase. En el aula de clase hacemos la explicación de por qué son importantes las plantas medicinales, dibujamos algunas y hablamos sobre el uso, sobre ¿qué temas es que estaban acá? La clasificación, las características, la siembra y cosecha, ¿no? Ahí nos falta un poquito de la siembra y cosecha de las plantas, de eso es lo que van a hablar. Y el cierre es, para finalizar, ¿sí? Realizaremos una evaluación, recordando nosotros que el tema de evaluación, cuando hablo de evaluación, yo digo, ¿por qué los maestros se enfocan en que la evaluación es una evaluación escrita? Cuando una evaluación puede ser a través de un conversatorio, a través de un juego. Yo realizo una evaluación a través de un juego. Los niños van a jugar al alcance la estrella y me llevo unas estrellas, las cuelgo, las estrellas, y detrás de cada estrella hay una pregunta. Y reúno por equipos, ¿sí? El equipo A, el equipo B, para que ellos se emocionen, para que ellos llevo unos dulces, para que ellos digan el equipo ganador, un dulce, o el que va contestando bien, le voy dando una galleta, le voy dando, o sea, para que los niños, ellos se sientan a gusto, se sientan contentos. Y a través de un juego, yo puedo hacer una evaluación, ¿ya? Y la evaluación, de la misma manera, yo lo puedo escribir, ¿sí? Al igual que el juego de las estrellas, es decir, ese es un ejemplo, ¿no? De alcanza la estrella, la evaluación va a permitir reforzar el conocimiento y la apropiación de lo que son las plantas medicinales. ¿Qué les parece? Eso es lo que tienen que hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Entendido todo? Sí, profe, claro. Por mi parte está claro. A mí me quedó muy claro. Muchísimas gracias por esta explicación. No sé a mis compañeros qué dicen. Aquí pues el tiempo total de la clase, si es 1 hora, si es 2 horas, si es una jornada, una mañana. Luego viene la revisión bibliográfica, ¿no? Entonces la referencia del plan de clase, la bibliografía utilizada y los documentos adjuntos. En los documentos adjuntos, importantísimo, por favor, evidencias, ¿no? Evidencias. Pero, profe, nosotros, ¿por qué me escribir así? Pero, ¿por qué nosotros vamos a colocar evidencias? ¿Tenemos que hacer la clase? Pues, si tiene la oportunidad de hacer la clase, ojo, si tiene la oportunidad de hacer la clase, presenta esas evidencias. De lo contrario, no. De lo contrario, me puede colocar como evidencias al grupo de trabajo, haciendo el trabajo, o la misma evidencia, pues es el documento de archivo PDF. ¿Listo? Eso es hasta allí.
¿Qué más les puedo decir? Preguntas. Los demás compañeros, los 28, los 27 participantes que están, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? No, profe, ninguna inquietud. Hasta el momento usted ha sido muy clara en el momento del manejo del plan de aula, ¿no? Y lo que hay que tener en cuenta, sobre todo, pues, los estándares básicos de competencia, ¿no? Eso es lo más fundamental para desarrollar la clase. El plan. Los derechos básicos, pues también de aprendizaje, ¿no? Todo. Sí, lo que pasa es que los derechos básicos están muy resumidos. Entonces, a veces no encontramos herramientas y uno dice, no, pero aquí en estos derechos básicos no hay como el indicador adecuado. En cambio que en los estándares de competencia están más amplios. De igual, yo les envié a ustedes al grupo los estándares básicos de competencia, les envié la guía y les envié el formato. Entonces, en el grupo, por favor, les espero que en el grupo durante el día, esta noche o mañana, el domingo o el lunes, se inscriban tanto para el CIPAS que hay el día martes desde las 4 de la tarde y el día miércoles a partir de las 6 de la tarde, ¿sí? Para que se inscriban los grupos y yo poderles decir con qué grupos vamos a trabajar y vamos así, en directo, desarrollar el trabajo que tienen que presentar ustedes. ¿Está entendido? Sí, profe. Muy claro Bueno, y entonces, entendido. muchísimas gracias por participar en este encuentro. Pues solicito prendamos las cámaras para despedirnos, que tengan una buena noche. Espero que haya habido mucha comprensión del tema. ¿Sí? Muchas gracias por asistir. Profe, buenas noches. Habla Dialis. Dialis, cuéntame. José. Hola, profe. Es que cuando se llamó a Lisa no estaba conectada, tenía problemas de conectividad. Ah, sí nos comentaron los compañeros, sí se tuvo en cuenta eso, no te preocupes, Dialis. De igual el profesor Esteban, creo que está por aquí, bueno. el profe Mario, ellos están atentos a esos estudiantes que tuvieron problemas de conectividad, pero que en este momento están aquí. Bueno, profe, muchas gracias. Sí, así es, profe. Tranquilos, estudiantes, hemos estado pendientes de la participación. Gracias. Y se ha registrado la asistencia. Chao, que amanezcan bien, gracias por todo. Mañana, ¿no? Muy cumplidos, por favor, Elmer. Ok, chao, hasta luego, profe, que esté muy bien. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego. Los esperamos el día de que mañana esté entonces, ¿no? Muy puntuales. Gracias, 8 de la mañana para iniciar. Bueno, profe. Hasta luego, que esté muy